Ahí sí. Las presentaciones escritas tienen entonces varias secciones. La presentación oral, como les comenté en algún momento, aparece por ahí por escrito, es muy breve, muy acotada. Es una apuesta que ustedes hacen porque seleccionan lo que les parece más relevante a partir de, primero, de la motivación que ustedes tuvieron para escoger la lengua, la presentación de la lengua, que es como dónde está ubicada, geográfica, espacialmente, etcétera, y los aspectos relevantes de la morfología, de lo morfosintáctico, de lo morfofonológico, que ahí yo lo dejo a criterio de cada uno, a cada grupo, porque si hay algo que quieran presentar con mayor preponderancia que otra cosa, es el momento. Se entiende que no pueden presentar todo lo que tienen en el informe escrito, no lo pueden presentar todo en el oral, ¿ya? Así que eso es parte de la regla del juego. Y evidenciar a través de alguna muestra, algún segmento, algo, cómo es la lengua. Y con eso ya estamos respondiendo a la primera gran parte del trabajo, que es lo lingüístico. Y lo segundo es sobre qué método les parece que ustedes podrían postular para aprender mejor esta lengua en el contexto de que es una lengua nueva, distinta y que está pensada para, o sea, que usted está pensando, no sé, para estudiantes que están recién aproximándose a esta lengua. ¿Ya? Sobre la bibliografía y las conclusiones in extenso, eso no lo vamos a tomar en la presentación oral, la bibliografía está en el trabajo escrito, ustedes por supuesto pueden mencionarla mientras están presentando, pero no es que tengan que necesariamente presentar una diapositiva con toda la bibliografía, porque eso está en el informe escrito y yo lo voy a ver después, así que no hay problema con eso. Ya, dicho esto, como para ordenarnos en las prioridades y todo, tendríamos entonces hoy día tres presentaciones. No, hoy día es lunes, ¿cierto? Sí, pues no, hoy día tenemos 6 presentaciones. Mariana empezaría inmediatamente. ¿Está Mariana por ahí? Sí, pero se me está quedando un poco pegado el audio, así que no voy a prender la cámara por lo mismo. Ya, tienes para proyectar, por supuesto, ¿cierto? Eso sí. Ya, listo. Comience, Mariana. Somos todos oídos y ojos. Ah, computador. Se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Sí, Bueno, se ve, no hay problema, todo bien. buenos días, compañeros, compañeras, compañeros, profesor. Voy a hablar del galés en este caso. Em, la motivación para la selección de esta lengua fue básicamente que, bueno, una vez estaba viendo una serie que estaba originalmente en inglés y salían como lenguas de las tierras altas y todo eso, y no estaban traducidas. Y esos textos solamente estaban en blanco y después el personaje solamente decía como, oh, estaba hablando de esto. Y como que eso siempre me quedó haciendo ruido en la cabeza, que no sabía exactamente lo que estaban diciendo. Bueno, Bien, el bien. idioma galés es una lengua que ha evolucionado durante alrededor de 4.000 años. Es parte de la familia del indoeuropeo y de las lenguas celtas. Los romanos fueron los primeros en poner esta lengua sobre papel, por lo que también incluyen elementos del latín, los cuales se mantienen hasta el día de hoy. En 2016, las personas capaces de hablar galés eran 508.000 y de este número quienes eran capaces de hablar de manera fluida eran solo 310.000. En la actualidad, más de la mitad de la población de Gales es capaz de hablar o usar galés y las cifras aumentan aún más si se considera a los niños debido a las leyes educacionales que les permiten terminar su educación pública en este idioma. Respecto al aspecto morfofonológico, el galés presenta un grado de aglutinación de tipo 3, es medianamente aglutinante y contiene una cantidad moderada de fijos. Respecto al aspecto morfológico, como lengua preposicional con sustantivo dominante, en las oraciones el sustantivo va antes que los adjetivos y cuando el sustantivo pasa a ser adjetivo existen cambios en el sonido de las vocales para la construcción o formación de palabras. La relación de genitivo o posesión
en relación con el sustantivo, comúnmente se presentan inflexiones preposicionales para expresar posesividad. Y al expresarse dos sustantivos juntos, como se presenta en el cuadrito de abajo, el primero modifica al segundo de manera similar a como lo haría un adjetivo, y si se presenta un artículo definido, este se une al sustantivo dependiente, o sea, al segundo. Excelente. El tipo de implicación presente es preposicional. De acuerdo con el Universal 1, las lenguas BSO del estudio siempre resultaron ser preposicionales con sustantivo dominante. En la característica preposicional del galés se presenta al tratarse de inflexiones de número, género y para expresar posesividad u obligación. La combinación de preposiciones con pronombres personales se ve en el primer cuadro de la derecha, y en el segundo hay pronombres que se encuentran separados de las preposiciones. Puede ser como de ambas maneras, dependiendo. Ese es el caso de cuando... No. En, en el aspecto morfosintáctico, el galés, al igual que la mayoría de las lenguas celtas que aún existen, presentan orden BSO. Y según el Universal 3, indica que las lenguas con orden predominante de BSO son siempre preposicionales, y según el Universal 6, las lenguas con orden BSO tienen como alternativa SOV. Y ahí hay un ejemplo como lo que se usa como para presentarse, que se hace como alusión a yo al principio y en medio de la oración. Eh, Otros elementos, cómo se forma el plural. Los verbos impersonales pueden ser utilizados para formar voz pasiva o intransitivo. Y en las cláusulas relativas, las preposiciones incluyen la inflexión del pronombre, por lo que se refiere nuevamente al sustantivo principal, y que existen artículos definidos pero no indefinidos. Artículos definidos, pero no indefinidos. Ujú. Mm, mm, Por ejemplo, ahí está el... claro. Brenning. ese era. En ese caso, Brenning a King y Brenning the King. Cuando aparece solo el sustantivo, puede tomarse como que existe en alguna parte del indefinido, pero si aparece como la I es como el. Mm, No, ya, marcado. sí. Ahí está. La ¿Y este muestra texto? fue extraída de un video que está en Galés, precisamente, y ahí está el nombre. Este video trae como la glosa en galés y también en inglés. Está hecho como para personas que quieren ver como el contraste en el idioma de manera más sencilla, y consta básicamente en como entrevistas sencillas y básicas que le hacen a la gente en la calle. Sí. Entonces, Entonces, como muestra algo como más informal o de uso cotidiano. lo pusiste como de izquierda, de arriba hacia abajo, izquierda a Ah, derecha. sí, de izquierda, es de arriba hacia abajo. Es que como usar las cosas al lado solamente era como para mostrar. Lo que corresponde como el primer texto está como en galés, y abajo está su glosa en inglés, correspondientemente. Va así. O sea, la primera era Landini, Newitt, Siret, Dolgelau y abajo We Just Arrived in Dolgelau. Sí, Así. es más o Ya, menos así, sucesivamente, uno con otro. así. Sí, es solamente un extracto, no puse todos los diálogos para la muestra tampoco, porque, o sea, por la cantidad de líneas, pero porque se van rotando como las personas, pero tomé como parte de lo que decían los presentadores y de una pareja en particular. Ujú. Ya, y Tenía ahí. cuando lo revisaste, hiciste este análisis o algo? Sí, Ya, bien. ahí hice como separación como los pronombres que se encontraban en los objetos, verbos, oraciones, y también hubieron otras cosas que encontré, por ejemplo, preguntar como ¿quién eres? O algo así,
Se puede, o en este caso se omitió el tú, o en este caso, como se dice en galego, como ti, y La- solamente decir como quién. No, no te entendí No, eso. No, sé. En ¿cómo? vez de preguntar como, em, entonces, no, en esa parte dice como, ¿quién eres? ¿Ya? Sí, sí, sí. Aquí podría o no ir un ti después del, o sea, entre medio, Ya, pero no lo está. O sea, simplemente se puede decir como, como traduciéndolo como muy literalmente, que haría como quién. ya. Y lo mismo pasa como para decir como sí, ese indie es más como un es que un sí. Más un es Sí que un... también también sale como y ahí. Ya, Pero eso es como un sí más literal y ese salía más como un es, por lo que estuve revisando, ya, al menos. Y existen variaciones entre el galés del norte y del sur. claro. Son pequeñas, pero existen. Y respecto al aprendizaje de la lengua, según yo, como de un modo más personal, considero que son mejores el método de enseñanza comunicativa y el método humanista. El método de enseñanza comunicativa, porque se puede aprender como el lenguaje para contextos más específicos y de esta manera se puede asegurar que lo que están aprendiendo puede ser puesto en práctica con mayor facilidad y esto muchas veces motiva a quienes quieren aprender. Y el método humanista, porque bueno, a través de la sugestopedia el cerebro puede aprender ciertos aspectos de la lengua por medio de la música y la poesía, en este caso, que es algo que se menciona bastante en la página gubernamental de turismo de Gales, Claro. y por lo tanto se puede aprender poco a poco, además de despertar un interés más profundo por el idioma y la cultura. Eso también lo veo como en parte por algo más personal, también porque yo aprendo lengua o me despierta más el interés por la lengua por ese modo en particular. Ya, qué bien. Bueno, además que el galés tiene eso, que como que hay una imagen cultural muy asociada a himnos poéticos y a tradiciones orales. Ujú. Entonces, no sé si es un parámetro, o sea, todas las lenguas lo tienen, pero el galés lo tiene, no sé, hay alguna asociación cultural fuerte a la Sí, lengua. y decía que, por ejemplo, su primer libro escrito precisamente era o sea, el primer libro escrito en galés era un libro de poesía. Ya, mira, interesante. Y eso, como Bien, dijo que súper. las conclusiones no eran necesarias. Pero a ver, en el sentido de que conclusiones para ti Mm, como y no inextenso, pero puedes, no sé, concluir, terminar tu presentación con Tal vez algo. considero que sería un poco complicado para mí aprender el idioma, más que nada en hablarlo, porque hay sonidos que me parecen difíciles. Ya. Uno tiene la impresión de que por ser galés, por ser cercano al inglés, podría ser muy parecido y muy fácil, pero es otra cosa, es En otro realidad mundo. el inglés me cuesta bastante, Sí. Pero el inglés fácil al lado del galés. pero lo encuentro más bonito, El galés. mucho más bonito. Sí, encuentro mucho más Mm, bonito el galés. mm. Sí, más complejo el galés. Bien, ¿alguien quisiera hacer algún comentario a Mariana? ¿Tenían esa idea una idea de lo que era el galés? Igual el galés se ocupa en algunos productos culturales actuales, sí, Mm. aparece, pero aparece muy como boutique, así como muy... Ha, ha sido una lengua con muchos altos y bajos. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, por lo que estaba leyendo la historia, en un tiempo como que se prohibió mucho el tema de usarlo como en documentos gubernamentales el galés y se usaba el inglés. Entonces como que en muchos momentos como que se intentó opacar al galés y poner como el inglés encima. Y esto, al igual que muchas lenguas celtas, como cerca de desaparecer.
pero después como que por ciertas razones culturales y todo eso como que vuelve a tomar fuerza, después como que bajó de nuevo por el tema de las guerras mundiales, después volvió a aparecer más, y así. Ya. Oye, una última cosa, ¿qué bibliografía ocupaste, sí, ampliamente? Em, Greenberg, Crystal, y también utilicé de estos canales de YouTube que usted mandó ¿Ya? sobre lingüística, Langfocus para ser exacto, Ah, qué y bien, ya. me pareció muy útil, muy, muy Sí, útil. sí, sí, sí. Es un tipo que tiene mucho tiempo, parece, para analizar lengua. Mm. Bien, muchas gracias, Mariana. Muy entretenida tu presentación. Bien. Vamos a seguir con la siguiente presentación de Ámbar Godoy y Ana Polanco. Mira, nos vamos a ir a otro lado del planeta, por acá más cerca, en Mapudungun, Argentina, Chile, con... eh, ¿están por ahí, chiquillas? Ámbar, Ana. Sí, profe. Hola, buenos días. Hola. Sí, hola. Bien, la pantalla, micrófonos vuestras. Esto es otro tipo de lengua distinta, totalmente distinta. Em, bueno, buenos días, profesor y Buenos días. compañeros. Qué bonito el diseño Eh, de la presentación. Gracias. Hoy les traemos un análisis de la lengua mapudungun. Em, Primero, nosotros escogimos esta lengua porque creemos que a través de los años se ha ido perdiendo, lo cual ha causado una invisibilidad tanto al pueblo y a la cultura mapuche. Por esto creemos que el estudio de esta lengua. Ay, te fuiste. Te fuiste, me fui yo. Creo Sí, que pues fue estoy yo. Disculpe, es que me salió un mensaje aquí y dice que no tengo muy buena conexión. Sí, ¿Pero me pasa eso. escucharon? No te preocupes. Sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Decías. Ya. En cuanto a las fuentes que utilizamos, no, trabajamos con 2 libros de gramática del Mapudungun y también consultamos el libro de Greenberg y de Crystal, Ya, además de algunas guías del gobierno para referirnos correctamente a los pueblos originarios. perfecto. Sí, es interesante. Disculpa que te interrumpa, pero hace muchos años que a nivel de Estado, sí, independiente de los gobiernos que han pasado, hay toda una política, tal vez no como uno quisiera, pero hay una política intercultural donde se trabaja y se habla muy bien de las lenguas originarias. Entonces, hay información como para empezar a estudiarla desde ese punto de vista. Bien, continúa nomás. Ya. En cuanto a la ubicación geográfica, como usted mencionó, esta lengua de una de las comunidades mapuches se ubican entre Chile y Argentina. En nuestro país constituyen alrededor del 80% de la población indígena total. Y en Argentina alrededor de 300.000 de ellos viven en la provincia de Neuquén. En cuanto a los datos históricos, si bien sabemos que la historia del pueblo mapuche es muy complicada debido a los periodos de guerra, la ocupación de la Araucanía, y a partir de 1880 se comenzó un proceso de aislamiento del pueblo, reduciendo sus tierras. En cuanto a la situación geopolítica, todo esto que revisamos de la historia ha causado que se haya perdido la cultura del pueblo mapuche en nuestra sociedad actual. Y también un factor muy importante es que las personas de su comunidad han venido a la capital también en búsqueda de oportunidades laborales. Em, en cuanto a la familia lingüística, tenemos que el Mapudungun pertenece a un conglomerado que recibe el nombre de Grupo Andino. Y
la característica principal de ese conglomerado es la aglutinación. Greenberg sostiene que este grupo pertenece al tronco andino ecuatorial. Y a la evolución, respecto a la evolución, esta es una lengua que se ha ido perdiendo, puesto que las comunidades mapuches solamente la utilizan dentro de su contexto familiar, y cuando se deben de desenvolverse en la sociedad, tienen que usar el español como lengua oficial del país, de nuestro país. Ahora Amber le va a explicar sobre el aspecto morfofonológico. Bien. Sobre el aspecto morfofonológico, encontramos que el grado de aglutinación era muy alto. Por lo tanto, el tipo de lengua que es el mapudungún es aglutinante, porque a la raíz del verbo se le agregan varios sufijos después que pueden indicar varios significados, como persona, número, modo, como en el ejemplo que sale aquí. Por ejemplo, amo es la raíz del verbo y después le siguen 3 sufijos que y sería el que indica modo indicativo, m la segunda persona y la i indicaría el singular. Y esto significaría fuiste. Muy bien. Qué interesante, ¿eh? Lo mismo que vimos con el turco. Sí. Y respecto sobre el aspecto morfológico, entre la relación de sustantivo y adjetivo, el adjetivo siempre va a ir adelante del sustantivo, como vemos en este ejemplo. Fil sería el adjetivo que significa todo tipo de, y sungu y kusau serían los sustantivos, que significa idea y trabajo respectivamente. Pero siempre lo vamos a encontrar adelante del sustantivo. Ahora, en cuanto al genitivo, nosotros nos centramos en los pronombres posesivos que pueden expresar la posesión de un sustantivo y siempre van adelante del sustantivo. En esta oración podemos ver que el pronombre posesivo ñi alude a la primera persona singular, y luego vienen 2 sustantivos, que chau es padre y ñuque es madre. En base a esto perdón. En base a esto y también la relación del adjetivo con el sustantivo, nos dimos cuenta de que es una lengua postposicional. Para justificar esto, nos centramos en 2 universales de Greenberg que sí cumplía el mapudungún. Y el primero es que en las oraciones declarativas donde el sujeto y objeto es nominal, el sujeto es aquel que precede al objeto. Y esto ocurre en esta lengua, puesto que el orden básico es SVO. En esta oración podemos ver que ñi es el pronombre, luego le sigue el sustantivo ñuque, y al final hay una palabra que es grupalizador, pero en nuestro trabajo no nos enfocamos mucho en analizar ese tipo de palabras. Luego de eso le sigue, ay, disculpe. Por acá encontramos el verbo amo, que significa fui, y acá el objeto, Juaria, pueblo. Y acá está el pronombre, que es hincha. Ese sería el sujeto. Y ahora el segundo universal. El otro universal que se cumple sería el segundo universal. Y nos dimos cuenta que como era una lengua postposicional, el sustantivo siempre iría después del genitivo, y esto sí pasaba en el mapudungun. Entonces,
sí se cumple este universo. Ya. Ahora, sobre el aspecto morfosintáctico, como mencioné antes, el orden es sujeto, verbo, objeto. En esta oración quizás se puede distinguir un poco mejor que aquí nuevamente se repite el pronombre inche, que hace alusión a la primera persona singular. Luego un verbo que la raíz es alco, significa escuchar. Y lo siguen dos morfemas. Sí, es un elemento deíctico que señala al objeto directo. Y la ñ es un marcador de sujeto, que reafirma la primera persona singular. Este sujeto, que se indica con pronombre, también se puede sacar. Se puede simplemente no decir. Y por la ñ que está aquí al final se entendería que es primera persona. Y luego ya para finalizar viene el posesivo y el sustantivo, que sería el objeto directo. Otro aspecto que destacamos del Mapudungún es el plural y las derivaciones. Respecto al plural, se utiliza una partícula pu para pluralizar, pero esta también a veces actúa como preposición, como se ve en el cuadro. Por ejemplo, puche significaría personas, pero purruca dentro de la casa, porque actúa como preposición. Y sobre las derivaciones, encontramos que había un sufijo el sufijo tú, que puede cambiar la forma de una palabra. Por ejemplo, de sustantivo a verbo, adjetivo a verbo, etc. Como vemos en ese Claro. cuadro. Eh, hay un sustantivo mamul, que significaría leña, y si se le agrega el sufijo tú, se cambia a verbo y significaría buscar leña. Y así pasa con todos los que Ya, están ahí. los tipos de transformaciones, qué interesante. Ahora pasaremos al análisis. Nuestro texto lo tomamos de un libro con el que estuvimos trabajando. Se llama A Grammar of Mapuche. Y el autor de este texto es Luis Quinchavil, de Nueva Imperial. Es un hombre mapuche que relató varias historias para la autora del libro con el fin de constituir una muestra para sus estudios. Aquí tenemos 4 oraciones y en la primera nos centramos en analizar el genitivo y la relación con adjetivo y sustantivo. Aquí podemos ver que está el pronombre posesivo ñi, que refiere a la tercera persona plural. Luego el adjetivo ruf, que significa verdadero. Y luego finalmente viene el sustantivo, que significa tierra. Y al final hay un objeto, un sufijo, que es un objeto instrumental, pero en nuestro trabajo no nos referimos tanto a esto. De repente iban surgiendo cosas que teníamos que buscarlas y Sí, explicarlas, pero siempre surgen muchas cuestiones a medida que va avanzando. Sí. la segunda oración es más un análisis de verbos. Aquí la raíz del verbo es huiño, significa regresar, un verbo intransitivo. Luego vienen 3 sufijos. El primero es una Y, eso indica modo indicativo. El segundo es NG, es un sufijo de tercera persona plural. Y el último indica plural, que como que reafirma la idea del sufijo anterior. Ahora Amber les explicará la otra cosa. Y ya. La tercera oración que pusimos ahí, la analizamos en relación al adjetivo y al sustantivo. Pero en este caso el adjetivo es un numeral. Como sale ahí, quiñe sería el numeral, que es 1, y tripantu sería el sustantivo, que significa año. Y en la cuarta oración analizamos el verbo. Pero en este caso no hay un verbo como en la primera oración. No, como en la segunda oración, perdón. Sino que aquí hay un sustantivo y después se le agrega un sufijo que lo verbaliza.
como sea, y cure sería el sustantivo que significa esposa, y la NG sería el sufijo que lo cambia a casarse. Y después se le agregan 4 sufijos más que indican locativo, indicativo, tercera persona plural, y el un significa plural, que em, refuerza la idea de plural. Y ahora vamos a hablar del aprendizaje de la lengua. Nosotras creemos que el método de enseñanza comunicativa es em, el más adecuado, porque en este se aprende a través de ideas, de situaciones cotidianas. Entonces, como, como eh, nosotras creemos que em, el mapudungún cada vez se está perdiendo más. Entonces, em, necesitamos que haya más gente que lo hable. Y creemos que este método es como una buena opción para eso. También hay otros métodos que se pueden utilizar si es que el estudiante quiere em, desarrollar otras habilidades como lectura o escribir. En ese caso se puede usar el método de traducción gramatical. Y si quiere aprender de una forma más independiente o didáctica, puede usar el método de aproximación humanista con el enfoque sugestopedia. Antes de estudiar, hacer este análisis del Mapudungun, ¿les parecía más fácil aproximarse al Mapudungun después de estos ejercicios y la revisión? ¿O no? ¿Cómo lo veían Eh, antes de? sí, para mí sí. Igual fue un Eh, poco fácil. sí, luego del trabajo que hicimos, sentimos que sería más fácil, porque el orden es casi similar a lo que encontramos en el español, pero igual antes de realizar el trabajo, al menos yo pensaba que era algo muy desconocido y que no íbamos a encontrar muchas semejanzas, así que de ahí me sorprendí. Ya, bien. Em, y eso, en cuanto a conclusiones, esta era la primera vez que nos acercábamos a esta lengua, y más aún desde una aproximación formal, digamos, estudiando su estructura, su gramática. Hubieron muchas cosas que nos sorprendieron y también cosas que nuestro trabajo no podía abarcar, y que igualmente tuvimos que buscar y invertir más tiempo en de repente cosas que nos costaba entender, pero de alguna manera creo que pudimos lograrlo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y eh, gracias. Gracias, pues, Ana Yambar. Súper interesante su trabajo. Siempre es interesante revisar y hablar del Mapudungun, sobre todo como hablarlo y conversarlo desde la perspectiva de su condición de ser una lengua importante y sobre todo de ser una lengua aglutinante muy importante. Claro, para nosotros hay otras características que son cruciales desde el punto de vista cultural, histórico, muchas otras cosas que pasan para nosotros, que significan para nosotros con el Mapudungun. Pero verlo desde una perspectiva lingüística también es súper fresco porque le da el carácter y el valor que tiene como lengua así propiamente. Entonces eso vale mucho. Tal vez es una de las cuestiones que habría que también resaltar en la opinión pública, que a veces minimiza al Mapudungun. También yo siento, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que hay una percepción como de que la lengua, como que Mapudungun fuera muy como de segunda categoría por el carácter peyorativo que tiene, políticamente hablando. Bueno, hay otro trabajo por hacer. Ahora tenemos la presentación de nuestros estudiantes Felipe Aravena y Pablo Muñoz, quienes se fueron hacia los países escandinavos y quisieron indagar en lo que es el danés, una hermosa lengua. Hoy día muy de moda también el danés. Hay muchas cosas en danés dando vuelta. Y nada raro que nos vayamos empapando de palabritas y cosas del danés poco a poco.
Sí, creo que el país hizo hace un tiempo atrás como toda una campaña para promocionarse, porque tenía mucha competencia con los otros países europeos. Así es. Bien, es puesta la pantalla. Por supuesto. Un momento. Ah, aquí. Ok. Muy buenos días a todos. Yo soy Felipe Aravena y con mi compañero Pablo Muñoz vamos a presentar sobre el danés o dansk, como se llama en danés. Exacto. Y pues bueno, antes de comenzar a hablar sobre la lengua en sí, primero quisiéramos hablar sobre las motivaciones que nos llevaron a investigar esta lengua, que particularmente nosotros en un inicio teníamos la idea de que podría haber sido bueno, tanto como para el aprendizaje de las lenguas que estamos viendo como a nivel de carrera, buscar algo que estuviese emparentado de cierta manera con las lenguas que estamos aprendiendo, ya sea el inglés, sea el japonés, sea el español también. Y terminamos decantando por el danés porque nos pareció, más que nada, era un interés personal mío, porque me parecía muy interesante como parte de la herencia literaria que tiene el danés. Me gusta mucho Søren Kierkegaard, entonces creo que nos terminamos decantando más que nada por eso, más que por cualquier otra razón. Pero eso, más que nada queríamos tomar una lengua parecida, en este caso el inglés, y ver de qué manera han ido evolucionando en el tiempo y en qué cosas se han terminado pareciendo al fin y al cabo y en qué han diferido. Y bueno, siendo la presentación, vamos a el tema de dónde está Dinamarca. Dinamarca se encuentra en el norte de Europa, colindando con Alemania al sur, con Noruega en el norte y con Suecia en el noreste. Perdón, me quedé en blanco. El territorio de Dinamarca consta de una parte continental, dígase la península de Jutlandia, que es esta, la que colinda con Alemania, y una parte de islas, entre las que se cuenta Jelling y Zelandia, que es donde se encuentra su capital, Copenhague. Así también, Dinamarca cuenta con los territorios de Groenlandia y las Islas Feroe como subdivisiones administrativas, lo cual, perdón, soy un poco ruido de fondo, eh, por lo cual terminan sumando alrededor de 5 millones de hablantes aproximadamente. Pues bien, una vez habiendo pasado revista a la ubicación geográfica de la lengua, pasamos al tema de su familia. El danés pertenece a la gran familia de las lenguas indoeuropeas, de las cuales pertenece también al el subgrupo de las lenguas germánicas, las cuales se subdividen en las lenguas germánicas del oeste, donde se encuentra el inglés y entre muchos otros, y las lenguas germánicas del norte, que son todas estas lenguas escandinavas como el danés, el sueco, el noruego, el islandés y el faroés. Estas lenguas germánicas del norte derivan de una suerte de protoescandinavo hipotético, que el cual se teoriza su existencia a raíz de el hallazgo de evidencias escritas, particularmente evidencias epigráficas de tallados de runas, un suerte de alfabeto rúnico eh, que se denomina el Futhark, particularmente Futhark antiguo, cuya como evidencia más antigua data del 200 después de Cristo, y que posteriormente pasó a ser cambiado de cierta manera. Se redujo la cantidad total de runas pertenecientes, que eran 24, si mal no recuerdo, y se redujeron a 16. Y como podemos ver, este sistema alfabético rúnico tiene mucha influencia de lenguas como el latín, por lo cual de ahí es que se diga cuáles son las influencias más que nada en la generación de este protoescandinavo. Pues bien, el protoescandinavo, como bien decíamos, que se teoriza que era una lengua común a todas las lenguas, a todos los países, a todos los territorios de Escandinavia,
existió entre el 550 y el 800 después de Cristo, que debido a la evolución y la diseminación de todos estos pueblos, terminó bifurcándose en el escandinavo antiguo del oeste, el cual existió, se teoriza que existió entre el 800 y el 1050 después de Cristo, y el escandinavo antiguo del este, al cual pertenecen el danés antiguo, el sueco antiguo y el gútnico, que posteriormente evolucionaría al noruego. ¿Sí? Y aquí llegamos por fin al danés antiguo, que posteriormente evolucionaría al danés moderno, cuyas características principales, bien resumidas realmente, porque el danés tiene una infinidad de características, sobre todo fonológicamente, pero, como bien decía, el danés posee un alfabeto que consta del alfabeto latino, o sea, 26 letras, más las vocales, perdón, no se pronuncia realmente bien, pero y O. Pues bien, respecto a su aspecto fonológico, podemos decir que el danés posee una muy baja correspondencia entre su escritura y su pronunciación, al fin y al cabo. Muy parecido a lo que sucede con el inglés, que muchas veces el cómo se ve escrito, o las palabras o las oraciones en sí, no dan cuenta realmente de cómo esto, eh, perdón el ruido, no dan cuenta de cómo se pronuncia efectivamente esto. Ujú. Otra característica particular del danés que no tienen otras lenguas escandinavas es el stud, el cual también se denomina voz chirriante, que sirve para diferenciar palabras que de otra manera no sonarían igual, básicamente. Por ejemplo, mae, que es la palabra yo, y mai, que es mayo. Esto se evidencia en ese acorte de la vocal final, que es, sería como mai, esta primera palabra, y la segunda sería mai. En cuanto a los sustantivos, evolutivamente el danés terminó, perdón, me confundí. Los sustantivos en el danés tienen una flexión de género, pero muy particular. No es femenino y masculino como suele suceder en otras lenguas, sino que ellos diferencian el género por neutro y común. También los sustantivos presentan una flexión de número, y también el genitivo se ve añadido a los sustantivos de manera de sufijo, que después vamos a ver un poco más cómo se ve esto. También es bueno destacar que en los verbos no existe una concordancia de género ni de número junto con los sustantivos, por lo cual esta flexión se ve reflejada netamente acá, en el sustantivo, pero el verbo sí posee una flexión de tiempo, lo que da cuenta de básicamente la temporalidad de este, ¿no? Pues bien, habiendo pasado por una rápida revisión a estos elementos, pasamos a un análisis oracional simple de la oración, lo voy a pronunciar como pueda, Pablo o de la Egger, Cine Brothers Thing, que significa en español, Pablo rompe las cosas de sus hermanos. Pues bien, aquí podemos ver que Pablo, el sujeto de la oración, o de la Egger, que es el verbo romper, el cual presenta la flexión R, que indica el tiempo presente, cine, que es una preposición, perdón, no una preposición, es Posesivo. claro, el posesivo, perdón, el posesivo en tercera persona plural, el cual indica, es gracioso porque el danés tiene muchas formas de indicar el posesivo. Sin embargo, este en particular indica una posesión hacia el sujeto de la oración, cosa que con los otros no pasa, sino que indican la posesión hacia el objeto. Pues bien, siguiendo en esto, la palabra brothers o hermanos posee la flexión de plural, odre, y a la vez posee el sufijo de genitivo, que es el s, el cual indica indica la pertenencia de las cosas hacia sus hermanas. Con esto podemos identificar como dos de las características principales del danés, el cual es su orden oracional principal, es S
de o, aunque también, según Katzner, posiblemente este pueda poseer un orden oracional de tipo OVS. Sin embargo, esto se utiliza netamente en el caso de que haya o se quiera hacer énfasis en lo que es el objeto. Esto también nos da cuenta de que el danés es una lengua de tipo aglutinante, puesto que posee un grado moderado de sufijos que se le añaden a las palabras de este. ¿Mm? Bien, bien. Oye, ¿y no falta la palabra cosas ahí intermedio? No, cosas es esta, ting. Solamente que el orden del idioma en sí, no. Ting es como cosas de, como... Cosas. No, no, no. El de se había indicado por el S. Es el genitivo. Ah, es que Cosas como, de. es que como dice abajo de ting, dice ese genitivo. Perdón, disculpe. Ah, no, Am, perdón, esa es la extensión de. Claro, ese genitivo es la S que está ahí al lado, el propio, el Claro. sí, propio. eso. Sí, es como la misma del inglés, como esa misma figura. Perfecto, ya, Mm. sí, sí. Ahora proseguimos con el aspecto morfológico, en el cual se va a referir mi compañero Pablo. Bueno, vamos a revisar el aspecto morfológico en más detalle ahora. Avanza nomás, Felipe. Respecto a la relación entre el sustantivo y el adjetivo, encontramos que tiene una relación preposicional. Am, Esto quiere decir que los adjetivos van antes del sustantivo al cual modifican. Perdón, no sé si se escucha la huella del avión que está pasando. No, no se escucha. Sí, ya, bueno, mejor. Ah, Aquí a continuación voy a mostrar tres ejemplos de lo que quiero decir. Y también leer lo que dice ahí abajo, que es algo bastante particular del danés, que los adjetivos coinciden con el género, pero solo en singular, y del número del sustantivo, como están aquí. Por ejemplo, flor roja, como lo mismo que Felipe, lo voy a leer muy, muy así nomás, Sí, léelo porque nomás como sí. sea. Flor roja, rod blomst, flores rojas, rode blomster, y pétalos rojos, rode kronblade. Si se fija, rojos y rojas se escriben igual, no hay diferencia de género, porque está en plural. Sí, no me flipe. Sin embargo, encontramos también que, a diferencia del español, el danés no posee género masculino ni femenino, siendo reemplazados por un género común y otro neutro. Dependiendo si ocupa género común, neutro, o si el sustantivo está en plural, también pueden existir inflexiones. Estas inflexiones son las que marcan el tipo de sustantivo que se está ocupando en la oración. Como vemos los ejemplos de acá, tenemos un lindo jardín, es en fin have, siendo lindo fin, y como have es un sustantivo de género común, el adjetivo queda de igual, no se modifica. Pero sin embargo, en el ejemplo de abajo tenemos una linda casa, como hus o casa es de género neutro, sí se agrega la inflexión T para demostrar de qué tipo de género estamos hablando. En el caso del sustantivo en plural, ah, tenemos algo parecido con lo que pasa con el género neutro, pero se agrega la inflexión E. Y también, tomando en consideración lo que dije antes, no importa el género de lo que se está hablando. Por eso tenemos un ejemplo de lindos jardines, que se dice Fine Haber, pero también tenemos el ejemplo de lindas casas, que se escribe Fine Huse, y Fine se ocupa indiscriminadamente si está en masculino o femenino, porque ellos no tienen esa característica Mm, en su idioma. claro, se nota. Bueno, lo que quería explicar acá tiene que ver con el Universal 1 de Greenberg, que explica que el orden dominante es casi siempre aquel en donde el sujeto precede al objeto en las oraciones declarativas, que tienen sujeto y objetos nominales. Ah,
como está en el ejemplo aquí en la derecha, dice Felipe fotografió aquellas dos lindas casas con jardines. Ah, y como podemos ver, en el orden de la frase, primero se ocupa el sujeto, después se ocupa el verbo y después se ocupa el objeto. Quería explicar con más detalle el tema de las otras subcategorías, pero la verdad es que el tiempo se nos va a hacer un poco corto, así que voy a seguir. Voy a seguir con la relación del genitivo y el sustantivo. El genitivo es postposicional. ¿Qué quiere decir esto? Que va después del sustantivo. Bueno, me tomo un poquito de agua, se me secó la boca. Sí, como decía, se encuentra posterior al sustantivo y se añade la consonante S al final de este. Como lo había explicado, es bastante similar a la figura que tenemos del genitivo inglés, que se agrega la S al final. O, bueno, dependiendo si termina en S, se agrega solo ¿cómo se llama? Se me olvidó la figurita esta. Bueno, pero es parecida a la figura del inglés. Y en el ejemplo que tenemos acá dice, el libro de mi hermana es Min Sosters Bog, y como está ahí marcado, la S indica la pertenencia. Aquí también tenemos un ejemplo bastante particular que dice Día de San Valentín, Valentine's Dag. ¿Y por qué singular? Porque aquí tenemos una utilización de la lengua aglutinante y fusional al mismo tiempo, porque se une Día de San Valentín todo en una sola palabra y aparte se agrega esta figura fusional de la S que representa el genitivo. Y bueno, como dice ya va, no me quitas ese. Como dice ya abajo, esto está acorde a la Universal 2 de Greenberg, que dado el caso de lenguas con preposiciones, el genitivo casi siempre irá posterior al sustantivo modificado. Y cómo se da ahí, básicamente. Ahora sí, Felipe. Bueno, vamos a pasar con la implicación. La implicación también es preposicional, según lo que estaba viendo anteriormente, porque sigue la Universal 2 de Greenberg. Y para explicar esto lo hice a través de estas tres frases que cada vez le voy agregando algo más. Por ejemplo, la primera dice, la niña descansa bajo el árbol. Under es la preposición, que en el español se traduce abajo, y como se ve está ahí como lo había explicado antes. Después el otro ejemplo es esa misma frase, pero con un genitivo, que es para comprobar la otra universal, la 1, que dice, la niña descansa bajo el árbol de su casa, pillen, honestamente no sé cómo se usa esa palabra, de ser Willer, under Hussets trae, y abajo tenemos ese mismo ejemplo, pero con un genitivo y un adjetivo calificativo, que es la niña exhausta descansa bajo el árbol de la casa. Entonces tenemos la figura ahí, tráete, que es exhausta, tenemos under, que es bajo, y el genitivo que es la S en el Hussets y el árbol de en el español. ¿Por qué pongo este tema del adjetivo calificativo? Porque también es parte de lo que explicaba Greenberg dentro de las universales, que se trata de una lengua PRA. Están un poquito Cómo pasados de está. tiempo, chiquillos, porfa, porque Ah, ya, ya. no vamos a Ok, alcanzar con todos los rápido, grupos. rápido, Pablo. Sí, vamos a hacerlo más rápido Está entonces. súper Pásanos, interesante, Felipe. pero necesitamos más poder de Sí, síntesis. pásanos, Felipe. Vamos a Ok. hacerlo más cortito. Bueno, aquí tenemos el texto que nosotros extrajimos de un diario, particularmente el Gerblinske, el cual habla sobre... ahora hay un auto sonando, perdón. El cual habla sobre una petición de Estados Unidos a sus ciudadanos de usar máscaras certificadas.
¿sí? De este texto extrajimos dos oraciones que condensaban de mejor manera los elementos que antes habíamos revisado. Por ejemplo, la flexión temporal de presente, eh, la flexión de plural del sustantivo de americanos, y bueno, también el orden oracional, sostenido verbo-objeto. Y Pablo, si quieres explicar respecto a... Sí, bueno, tenemos la figura de la preposición y el genitivo, pero como estamos corto de tiempo, no creo que sea tan Bueno, necesario explicarlo. bueno, pero... Para que avancemos al aprendizaje de la lengua, porque si no Sí, se sí, nos... por Sí, sí, favor. sí, sí, mejor. Sí. Bueno, nosotros planteamos que el aprendizaje de la lengua tiene que ser integral, empezando con la más básica, que es la traducción gramatical. Mucho se critica de esta porque no aplica mucho el uso cotidiano de la lengua, pero creemos que la traducción gramatical es un punto de partida importante para el danés, porque el danés tiene unas reglas gramaticales bastante particulares que no creemos que se puedan aprender solo con las otras dos figuras, como es la enseñanza comunicativa y la sugestopedia. Por eso hablamos de un proceso paulatino donde se empieza con lo más básico y se termina con la experiencia personal de la persona. Por eso tenemos la traducción gramatical en la primera fase, tenemos la segunda fase de enseñanza comunicativa y en la última fase la sugestopedia es donde a la persona se le da la más libertad de acción en cuanto a su aprendizaje del lenguaje, considerando sus capacidades cognitivas. Ujú. ¿Vale? Perfecto. Y ahora pasamos a, bueno, las conclusiones, que en realidad como ya no queda tiempo, mejor no comentar mucho más. Ujú. Bien, claro, pero déjelo un segundo porque eso es lo que ustedes comentaron, fueron conversando y Sí. comentando acerca de Claro, la... Sí, queremos aclarar algo también, donde dice tipo de lengua. Nosotros investigamos sobre el danés y si bien posee características de lo que sería una lengua funcionante, y que bueno, también se discute mucho sobre el punto en que se divide una lengua aglutinante de una funcional, creemos que en el danés se da el caso de que si bien tiene las figuras de lo que es una lengua funcional, en la práctica, cuando se habla y cuando se escribe, posee elementos que son mucho más característicos de una lengua aglutinante. O sea, tiene esos dos componentes. Aparece ser una lengua Claro, funcional clásica, muy parecida a las lenguas que conocemos, pero tiene este componente aglutinante fuerte. sí, es bastante como particular en el caso del danés. Ya, bien. Bien, ¿y la bibliografía que ocuparon? ¿Qué textos? la incluimos en el informe claramente, pero utilizamos mucho de Katzner, perdón, Ya, Comrie también, perfecto. obviamente Greenberg y Crystals, eh, y algún otro más que no recuerdo en este momento. Sí, Ya, pero con eso ocupamos tiene una de... referencia. Claro. Sí, Se puede entender de qué se trata. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy interesante la presentación. El danés es muy entretenido, se ve muy interesante. Además que escucharlo es algo que, eh, o sea, hoy día gracias a la masividad de los medios y todo, y las películas y los podcasts y no sé, un montón de cosas, se pueden escuchar lenguas que antes que uno no escuchaba tan en el día a día. Pero he de decir que escuchar el danés particularmente es toda una experiencia, o sea, Sí, difícilmente se entiende lo que están diciendo si uno está mirando el texto a la vez. claro, 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 Gracias. exactamente. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar la presentación de Camilo y de Patricio, que están muy cerca. Seguramente algo nos van a comentar acerca de esto mismo de estas lenguas parientes, porque ellos van a trabajar con el noruego, ¿cierto? Cuéntenos, chiquillos. Efectivamente, señor profesor, voy a ahora compartir pantalla. Eh, ajá. Pues estará viendo en este momento. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Estupendo. Estupendo. Entonces, eh, se ve la diapositiva, se ve
No, me salió un menú extraño ahora. ¿Se ve la Se ve diapositiva? el preview. Ah, se ve el previo, ¿cierto? Ok. Claro, tienes que mostrar la presentación nueva. Bueno, ahora... No, así no. Ahí abajito, abajito. No sé, claro, Eso. pero me tira el preview. Qué raro. A ver. Ah, bueno. ¿Dónde está? Donde dice configuración de visualización, ¿o no? Claro, Un ahí en configuración de momentito. visualización tienes que. Ahora sí. ¿Se ve la presentación ahora? ¿Sí? Se ve bien. Ok. Bueno, primero que todo, buenos días compañeros, compañeras, buenos días profesor. Yo y Patricia Montesino y yo vamos a vamos a darle una pequeña introducción al idioma noruego y comenzamos. Primero vamos a hacer un pequeño índice, ¿no? Primero vamos a hablar sobre los puntos destacables de la lengua, o sea, lo que nos motivó a estudiar esta lengua. Vamos a hablar sobre la bibliografía utilizada, vamos a hacer una pequeña presentación de la lengua, vamos a hablar de la historia, el contexto geográfico, el aspecto morfofonológico, el aspecto morfológico, sintético y el noruego como la lengua en aprendizaje, para luego sacar unas conclusiones. Pero para la bibliografía utilizada decíamos primeramente el Compendium of the World Languages de Campbell, cómo funciona el lenguaje de Crystal, y obviamente no puede faltar los universales del lenguaje del señor Greenberg. Ahora, ¿por qué nos motivamos a estudiar esta lengua? El avance de la lengua a través del tiempo y a través de la historia es muy, por lo menos para mí personalmente, muy interesante. Y el conocer una lengua como la noruega, que más adelante vamos a ver sus detalles, y cómo esta evoluciona a través de no solamente el tiempo, sino que el contacto entre diferentes culturas, es una experiencia realmente... Verla evolucionar, simplemente uno puede basar todo esto, todo uno lo que puede estudiar en esta lengua en otras lenguas, claramente, ¿no? Entonces podemos decir que la lengua noruega es una lengua multicultural, que luego definiremos más adelante, tiene un alto contenido histórico en relación a su evolución hasta el día de hoy, y tiene unas características especiales que la hacen, bueno, especiales, ¿no? En relación a la otra lengua, ¿no? Vamos a hacer una pequeña presentación de la lengua, primero hablando con su historia, ¿no? La lengua noruega pertenece a la lengua protoescandinava del oeste, ¿no? Todo esto viniendo de el padre protogermánico, ¿no? Aunque luego a través del tiempo se separa, ¿no? Y la lengua noruega es muy parecida a la lengua islámica, ¿no? Pero aún así también comparte varios aspectos, ¿no? Con la lengua danesa y con la lengua sueca, ¿no? Aquí podemos ver en este mapita, ¿no? Dónde está Noruega, dónde está Suecia, dónde está Finlandia, ¿no? A cierto punto la lengua noruega tiene contacto con Finlandia, pero no hasta tanto punto como con Noruega, con, con Noruega, perdón, o sea, con Suecia, con Dinamarca y con Islandia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la historia de la lengua noruega, ¿no? En los siglos XIV hasta el XIX había una unión entre el reino noruego y el reino danés, ¿no? Y hasta ese momento, el danés se ocupaba como la lengua principal, ¿no? Denominada hasta ese entonces como Riksmål, ¿no? Al pasar del tiempo, ¿no? Cerca del final del siglo XIX, se creó una nueva lengua o una derivación de lo que antes se ocupaba como la lengua anterior, ¿no? A la adopción de la lengua danesa, ¿no? Antes del siglo XIV, que se da a denominar Landsmål, que tiene más en común con el protogermánico nortino, ¿no? Más que con el danés de ese entonces, ¿no? Del siglo XIV, el siglo XV. Durante el tiempo y a pasar la Primera Guerra Mundial, ya siglo XX entrando, vemos modernizaciones de ambas lenguas, ¿no? Riksmål y Landsmål, hasta que llegamos a lo que sería el Bokmål, que sería el Riksmål evolucionado. El Bokmål sería denominado como el lenguaje de libro, literalmente, ¿no? Y el Nynorsk, que sería la evolución de la lengua rural Landsmål, Nynorsk sería nuevo noruego, ¿no? Ahora, en relación a la adopción del Nynorsk y el Bokmål, ¿no? Entre 5 millones de habitantes solamente el 10% de la población no ocupa Nynorsk, mientras que el 90% de la población ocupa Bokmål, ¿no? Esas raíces
noruegas y esas raíces nórdicas, ¿no? Se van perdiendo a través del tiempo. Y lo que es más importante, lo que es más interesante es que la cantidad de gente, la población que se ubica, ¿no? Aquí, es la que está más cerca de Noruega, la que está más cerca del momento de Dinamarca, pero aún así, estas personas ocupan más el nynorsk que el bokmål, ¿no? Es un poco de una dicotomía, ¿no? Geográfica en ese entonces. Ahora, vamos a hablar de un poco del aspecto morfofonológico, ¿no? De la lengua noruega, ¿no? Vamos a hacer un... La lengua noruega se basa también en el silabario y los consonantes romanas, ¿no? Solamente añadiéndoles estas nuevas vocales, ¿no? Estas son las mismas, o las mismas vocales, ¿no? Que se ocupan en danés, ¿no? Esto viene a su, un poco, se las heredó, ¿no? Del danés, ¿no? Estas vocales son A, Ö, O. Sí, pasan unas cosas raras cuando uno empieza a hablar noruego. Y el orden de palabras, así como el resto de lenguas protogermánicas, ¿no? Se trata de SVO, ¿no? No, sujeto, verbo, objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una... Claro, Freya har 100 bensinsende, ¿no? Aquí tenemos, bueno, un orden de palabras, ¿no? El tipo de aglutinación, ¿no? Y según gracias a la prefijación y a la sufijación, ¿no? Las características de prefijación y sufijación del noruego, podemos decir que la lengua noruega es una sintético funcional, ¿no? Donde los perros no funden, no funcional enne, como plural, ¿no? Las mujeres skivenne y las mesas bordenne, ¿no? Se pluraliza y, bueno, esto es una pequeña aproximación, más adelante se va a explicar un poco más, ¿no? Otra peculiaridad del noruego, ¿no? Es que tiene un sistema tonal doble, ¿no? Vamos a escucharlo un poco. Camilo no se escucha. No, tendría que haber compartido con sonido. Hay una pequeña muestra, ¿no? Bunder to bunder, ¿no? Esta característica bitonal se acrecienta cuando uno compara el bokmål con nynorsk, y más aún así cuando vemos que los dialectos propios de ciertas áreas de Noruega tienen su propio aspecto fonológico tonal único, ¿no? Y bueno, ahora Patricio va a hablar un poco más sobre la morfología del idioma noruego, ¿no? Bueno, respecto a los sustantivos del idioma noruego, basándonos en el bokmål, porque es el idioma que se habla de modo formal, existen dos géneros, como mencionaba antes Pablo, con el danés, pasa lo mismo aquí en el idioma noruego. El género común, que abarca el masculino y femenino, y el género neutro, que abarca todos los objetos que no se consideran ni masculino ni femenino. La creación del plural, del sustantivo, es simplemente agregar ER al final. Por ejemplo, board más ER terminaría siendo border, que significa mesas, o diners, mujeres, y unders, perros. Pasa como- el adjetivo dentro del noruego se da exactamente igual que en el inglés, es decir, el adjetivo viene antes que el sustantivo. Por ejemplo, den lil urgen, el niño pequeño, o det god menex, la buena persona. También ocurre como en el danés, como mencionó Pablo, que el adjetivo, perdón, dentro del género neutro contiene una letra T al final. Por ejemplo, et højt fjeld, una montaña alta. Et hvidt bord, una mesa blanca. El tipo de implicación del noruego, según Campbell, se trata de un punto preposicional. Además, podemos comprobarlo con el apéndice 1 de Grinberg, donde confirma que
el idioma noruego se trata de una naturaleza preposicional. Y podemos ver ejemplos de preposiciones exactamente igual utilizadas en el español y en el inglés, como la alfombra está debajo de la mesa, que Peter under bordet, o el árbol está enfrente del edificio, Trit star framborg bygningen. Sí, la morfosintaxis del noruego. Como ya mencionó Camilo, el orden de las oraciones es sujeto, verbo, objeto, perdón, ahí está mal en la presentación, y podemos verlo en un ejemplo aquí claro, destacando el sujeto, el verbo. El sujeto está en rojo, Downing Street. El verbo, beklager, que significa que se disculpó. Til, que es la preposición, significa con o a. Dronningen, que es la reina. Y Ethelfaster, que fue después de unas fiestas que tuvieron. Esto se trata de una noticia que analizamos en nuestro informe. Y junto a esto podemos comprobar el universal 1 de Grinberg dentro del idioma noruego, que establece que en oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales, el orden dominante es casi siempre uno en el que el sujeto precede al objeto. Aquí podemos ver claramente cómo como el sujeto está antes del objeto en las oraciones. La conjugación de los verbos es bastante sencilla dentro del noruego, por eso podría ser un idioma que si les interesa pueden aprender fácilmente, porque no varía dependiendo del pronombre ni el género. Solamente varía dependiendo del tiempo. Por ejemplo, en tiempo presente, yo corro, je l'opère, ellos corren, de l'opère, tú corres, du l'opère, nosotros corremos, vi l'opère, Björn corre, Björn l'opère, él corre, han l'opère. Y como dije, varía dependiendo del tiempo. En tiempo pasado ocurre lo mismo, el verbo siempre se mantiene, pero en este caso es l'op. Yo corrí, je l'op. Tú corriste, du l'op. Ellos corrieron, de l'op. Pasa, Camilo. Aspecto relevante de la lengua, ocurre lo mismo que explicó Pablo también con el danés, que los artículos indefinidos se escriben antes del sustantivo, y el artículo indefinido, perdón, común, es siempre en, para masculino y femenino, y para los sustantivos neutros, el artículo indefinido es et. A diferencia de los artículos definidos, que eso sí se agregan como un sufijo al sustantivo, y para los sustantivos comunes, o sea, masculino y femenino, es en. Por ejemplo, el perro, hunden, la mujer, vienen. Y lo mismo ocurre con el artículo definido neutro, que se escribe al final del sustantivo neutro, en este caso, que sería una mesa, bordes. Continúa. Muy Sí, bueno, interesante. ahora voy a hablarles acerca del noruego como una lengua de aprendizaje, ¿no? Y bien David Crystal, ¿no? Nos demuestra eso en su libro. Pero primero tenemos que decir que el noruego, según la FCI americana, ¿no? La Foreign Service Institute de América, ¿no? Que clasifica los lenguajes según según su facilidad para un angloparlante, ¿no? Para aprenderlo. Clasificó al noruego, y en este caso también al danés, ¿no? Como una lengua clase 1, ¿no? Una lengua muy fácil de aprender para un angloparlante, ¿no? Si nos basamos en esto, ¿no? Podemos tomar bien el método de traducción gramatical, ¿no? Y el método audiolingual, ¿no? de David Crystal, no como elementos separados, sino como elementos que se toman al unísono, ¿no? Porque si primeramente uno estudia la traducción gramatical, no solamente gramática, y después a esto se le suma, no va de la mano, sino que se le suma aditivamente, no multiplicativamente, vamos a terminar con
nivel gramatical medio y con un nivel audiolingual medio también, ¿no? Pero como funciona el sistema de aprendizaje, ¿no? El método audiolingual es mucho más eficiente, ¿no? Y para una persona angloparlante en este entonces, ¿no? Sería mucho más fácil aprender del método audiolingual, ¿no? Primero, y luego pasar eso al método de traducción gramatical, ¿no? Y como el método de audiolingual es mucho más rápido de aprender que la traducción gramatical, aquellos elementos que se aprenden, ¿no? O sea, utilizando el método audiolingual pueden ser luego aplicados mejor cuando se pasa, ¿no?, a la traducción gramatical, ¿no? En el aprendizaje de la gramática. Ahora, el enfoque directo también es una muy buena forma de aprendizaje, pero no encontramos que eso sería muy recomendable, ¿no?, para una persona que recién va a aprender el idioma, ya que, bueno, como mencionamos anteriormente y demostramos, ¿no?, las diferentes tonalidades fonéticas, ¿no?, Brunner, ¿no? Ese tipo de tonalidades quizá para un angloparlante las pueda definir, pero quizá no imitar, ¿no? Y que no pueda imitarse al 100% puede que a la larga genere unos problemas en el aprendizaje que se basan, ¿no?, en ese intento de producir, ese intento de hablar, ¿no? Ese intento de hablar no teniendo todo el conocimiento, ¿no? Entonces, primeramente, un método de traducción gramatical, acompañado fuertemente con el método audiolingual, y luego, cuando el estudiante ya sea un nivel más o menos medio, ¿no? Se pasa el enfoque directo. Bien, bien, bien. Ahora, vamos a hacer una pequeña Las últimas palabras, chiquillos. Sí, una pequeña síntesis, ¿no? Reiteración, protogermánico, Bookmal, Neonorsk, los dialectos, habilitación y orden de palabras, sintética funcional en cuanto a los niveles de prefijación y sufijación, un orden de palabra SVO, una relación de adjetivo, sustantivo, preposicional, relación adjetiva posposicional y tipo de implicación preposicional. Ahora, lo más importante que podemos tomar desde noruego es simplemente la evolución del lenguaje a través, culturalmente hablando, ¿no? Porque si bien las culturas de Dinamarca y Noruega son muy parecidas, el lenguaje evolucionado también puede que en este momento sean más o menos parecidos, pero cuando uno ve en relación a evolución en términos históricos, hay unas pequeñas separaciones, ¿no?, que terminan llevando no nuevos dialectos, ¿no? No como de Neonorsk y Bokmal, sino lenguajes enteros, ¿no? Que se separan entre sí. Entonces, con esta presentación, ¿no?, queremos presentar no solamente el lenguaje de la lengua noruega, sino también la evolución de los lenguajes en sí a través del tiempo y considerando su tiempo histórico. Muchas gracias. Súper. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. ¿Qué les ha parecido hasta el momento las presentaciones? ¿Vamos bien? Fernanda Sí, bien, aplaude. súper interesante. Sí, bien. Qué bueno. Catherine con Natalia nos van a hablar del rumano ahora. Nos van a presentar rumano. Ya son las 11 de la mañana. Estamos ya IBES pasado. Catherine y Natalia, el problema que vamos a tener que no vamos a alcanzar a hacer las dos presentaciones ahora. Yo creo que, y le quiero pedir, de hecho, a Daniela y Tania, si están por ahí, que... ¿Ah? ¿Cómo ¿Sí? que todavía no lo envío? Pero ¿Ah? estoy desmuteado. ¿Qué pasó? Perdón. ¡Ajá! No puede ser, perfecto, perdón. Ya, no hay Igual problema. no se entendió nada, solo había ruido, tranquilo. Ya, sí. Bueno, lo que le quiero pedir a Daniela y Tania es que podamos empezar la próxima sesión del viernes a las 9:30 en vez de las 9:40, cosa que ganemos unos 10 minutos. ¿Les parece? ¿Puede ser? Porque hoy día no vamos a Sí, alcanzar. sí, por ¿Ya? mí no hay problema. Sí, profe. Ya, Daniela, Tania. Perfecto, muchas gracias. Y Catherine con Natalia, por favor. El micrófono y la pantalla es vuestra. Ok. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Ok. Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Ahora nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo sobre el rumano. Los integrantes somos Catherine Cuevas y yo, Natalia Lira. Bueno, primero la elección de la lengua se debe a una multiplicidad de factores, como podemos ver,
Y es que en primer lugar tuvimos una pequeña, muy pequeña aproximación de la lengua cuando íbamos por primera vez a Coserio, que pensando en las lenguas para estudiar en ese trabajo, nos topamos con él y fue como, ya, es rumano, entonces fue como interesante averiguar un poco más por ahí. Por otro lado, el rumano es una lengua romance, al igual que el español, pero esta es de la rama oriental, así que también se nos hizo como un poco más atractivo. Y finalmente, al ser una lengua romance, tiene muchas similitudes con nuestra lengua materna, como parte de la grafía y gramática. Así que se hizo como un estudio, se hizo que su estudio fuera como aún más atractivo. Ahora vamos a ver un poco de historia. Como podemos ver en la imagen, y como lo había mencionado anteriormente, el rumano es una lengua indoeuropea de la familia de las lenguas romances, junto con el portugués, el francés y el español. Sin embargo, estas lenguas pertenecen a la rama occidental, mientras el rumano pertenece a la rama oriental. El rumano es el idioma oficial de Rumania y Moldavia, y surgió a partir del latín vulgar, después de que el territorio romano fuera vencido por los romanos. El número de hablantes hoy alcanza unos 28 millones de personas, distribuidos principalmente en, en las partes que podemos ver en anaranjado, como son Rumania, Ucrania, Hungría, Moldavia, Chipre en la parte de abajito, y las islas Aran, arriba. Actualmente, el rumano cuenta con 4 dialectos. Son el taco rumano, que vendría siendo como el rumano estándar, el arrumano, que también cumple una función literaria culta, el megleno rumano y el istro rumano. Por otro lado, recién en 1860, la grafía latina pasó a ser oficial de la lengua, ya que antes se ocupaba un alfabeto cirílico como el que se puede ver en pantalla. En la escritura del dialecto greco-romano, este alfabeto se presentaba con algunas adaptaciones, mientras que en Moldavia se escribió con este alfabeto hasta entrado el siglo XX. Finalmente, podemos mencionar que actualmente el alfabeto rumano cuenta con 31 letras de grafía latina, además de 5 letras con diacrítico, como se veía en la diapositiva anterior. Bueno, ahora vamos a presentar un poco sobre la morfofonología. El primer aspecto a analizar acá es el de la aglutinación. Y como sabemos, existen 4 tipos distintos, como son el analítico, el aglutinante, el sintético y el polisintético. En este caso, el romano es de tipo sintético, lo cual se puede reflejar en el siguiente ejemplo, que dice Musafiri nostri, auf vos persone dragutse, que acá, como podemos ver, los morfemas indican diferentes tipos de información. En el caso de Musafiri, podemos ver que la letra I indica plural, sería la S de invitados, mientras que esto se ve reflejado por el sufijo E en el caso de persone y dragutse. Ahora nos vamos a fijar un poco en la palabra nostri. Noi viene del pronombre nosotros, y cuando pasa al determinante posesivo, con la I, podemos ver que entrega diferentes tipos de información, tales como el caso genitivo, que es el posesivo, el plural y el determinante, o sea, y el masculino neutro. Ya. Ahora en cuanto a la morfología, em, ya, o sea, el sustantivo, primero hay que saber que indica género, número y caso. Y en el rumano este precede a sus adjetivos. Por ejemplo, en la oración de acá, comparo poseta negra, compro una bolsa negra. Y se ve que bolsa, el sustantivo, está antes de negra, el adjetivo. En cuanto a la relación sustantivo-genitivo, el genitivo se sufija al final del sustantivo en rumano, dependiendo del género del sustantivo.
y del número. Por ejemplo, si el sustantivo es femenino, se agrega una I, si es masculino, LOI, y si es plural, LOR. No sé si la barra de aquí tapa. Ya, ahí. Entonces aquí te hago la siguiente descomposición con la pequeña frase adresa colegilo. Adresa sería dirección, adres, dirección, a el artículo definido la, y colegilor, colegi, son estudiantes, y lor sería el genitivo de un sustantivo en plural. Ocurre algo interesante en el rumano, que el artículo genitivo masculino, eh, eh, su posición depende del tipo de sustantivo que es, si es común o es propio. Por ejemplo, en la oración de la izquierda, coloarea trico lui, aquí se puede ver que lui, que es el genitivo para masculino, se encuentra al final del sustantivo, al igual que pasaba con los otros genitivos. En cambio, en casa Lui Adrián, el Lui precede al sustantivo Adrián, ya que es un sustantivo propio, y aquí se asemeja bastante a la posición de la preposición de en español. En cuanto al tipo de implicación, el romano es una lengua preposicional. En las oraciones anteriores tal vez no se veía de manera clara, así que aquí añadimos dos oraciones nuevas. Johanna merch in park dimineața, Johanna va al parque por la mañana, donde al es la preposición in en rumano, y impart uingețata cum femeia, comparte un helado con la mujer. Ahí está la preposición con y en su equivalente rumano Q. Esto tiene que ver con el segundo universal de Grinberg, en donde las lenguas que tienen preposiciones, el genitivo sigue al sustantivo. Es lo que vimos en la diapositiva anterior cuando les hablé del genitivo, y aquí podemos ver que el rumano posee estas preposiciones, así que se cumpliría este segundo universal. En cuanto al tipo de orden, el rumano tiene un orden sujeto-verbo-objeto, igual al español, y esto se puede ver en la oración de la izquierda de abajo, femeia are o machina, donde ahí está el sujeto, femeia, el verbo are y machina el objeto. Pero en rumano el sujeto también puede ser omitido, como en la oración que ya les mostré anteriormente y que aparece ahora a la derecha, impart uingețata cum femeia, donde impart, el verbo ya implica el tipo de persona que es, entonces se puede omitir el sujeto. En cuanto a otros datos respecto al rumano, hay que destacar la importancia de los artículos definidos, ya que estos se sufijan al final del sustantivo. Y como al final el sustantivo se declina en rumano, muchas veces estos artículos definidos son los encargados de demostrar ciertas características del sustantivo, como número, género y caso. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es que el rumano todavía conserva ciertos casos del latín. En vez de los 6 originales, creo que tiene el latín, este conserva 5: el nominativo, el acusativo, el genitivo, dativo y vocativo. Por tiempo solo vamos a explicar el nominativo y el acusativo. En rumano, a pesar de estos 5 casos, muchas veces las terminaciones que identifican estos casos coinciden. Por ejemplo, la declinación del nominativo coincide con el acusativo y del genitivo coincide con el dativo. Entonces aquí les ponemos el ejemplo con el sustantivo femeie, que significa mujer, que en caso del nominativo es femeia, es femeia, la E final cambia a la E final cambia a y sería la mujer, porque A es el artículo definido para femenino, y en este caso también indica caso nominativo. Caso nominativo. Y entonces, si uno ve el ejemplo de la derecha, con el caso acusativo, aquí aparece exactamente la misma declinación, femeia, con A al final. Pero aquí está ocupando una posición diferente que corresponde al acusativo. El nominativo, para que se entienda, es la posición que suele ocupar el sujeto, es el que realiza la acción. En el caso acusativo es el al que afecta la acción, por decirlo así. Pero en español podría coincidir con el objeto indirecto y en algunos casos con el objeto directo.
Aquí pusimos un pequeño extracto de un texto que seleccionamos del rumano, en donde mostramos parte de las características que les nombré anteriormente, especialmente en referente a los artículos y el genitivo. Aquí vemos la primera palabra que seleccioné, que es coronavirusul, donde coronavirus es el sustantivo masculino y la L final es el artículo definido masculino en singular. Luego tenemos el sustantivo especie, donde especie es el sustantivo masculino y el I es el artículo definido en plural. Luego con el sustantivo anului, que significa año, pues hicimos una pequeña descomposición en donde an es el sustantivo, año, ul es el artículo definido masculino en singular, y lui es el genitivo. Lo que ocurre aquí que por cuestiones fonológicas y gráficas es más sencillo conservar solo una L, no poner las dos L. Entonces la L del artículo definido, ul, se fusiona con el del genitivo. Entonces por eso queda anului y no anului, pero con dos L. Bien, muy bien. Bueno, en esta parte final, en honor al tiempo, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Y es que nosotros como equipo propusimos el siguiente esquema, que es de Silent Crown, porque nos basamos principalmente en el método silencioso para nuestro método de aprendizaje de la lengua. Y bueno, Crown, porque parece una corona. En ese sentido, nos basamos en 3 puntos principales, que son, como ya había dicho, el método silencioso, el de enseñanza comunicativa, y quisimos agregar el factor de cultura general. Como podemos ver al lado izquierdo de su pantalla, nuestro método de aproximación principalmente sería, con el método silencioso, ir dando los fundamentos esenciales y básicos, utilizando oraciones como las que vimos anteriormente, y haciendo un pequeño contraste con el español, siempre cuando sea necesario. Por otro lado, también haríamos como actividades situacionales, donde el estudiante tenga que verse enfrentado a la lengua y por medio del ensayo y error, ir practicando e interiorizando sus componentes. Finalmente, en la parte de cultura general, lo que buscamos acá es despertar el interés en el rumano, para que así el estudiante pueda ir buscando información con respecto a esta misma lengua. Tal como a nosotros nos pasó con el japonés, en cultura japonesa, nuestro objetivo es precisamente ir despertando la curiosidad. Bien, estupendo. Bueno, como conclusión, el rumano, como dice en pantalla, es una lengua sintética tipo 3, tiene una forma de sujeto-verbo-objeto. Según lo expuesto por Greenberg, es una lengua PRN, que es preposicional, y cuyo sustantivo va antes que el adjetivo, y es de gran importancia los artículos definidos por la gran cantidad de variantes que presenta la lengua. Claro, una lengua Así latina en toda su, por donde la miremos. Sí. Bueno, así concluye nuestra presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Gracias, sí, muy buena presentación. Ha estado entretenido. Lamentablemente tenemos poco tiempo, ese es el único gran tema con esto, pero... Sí, tratamos como de apurarla y hacerlo lo más cortito posible. Sí. Está bien, ¿les ha gustado hoy día las presentaciones? ¿Qué les ha parecido? Algunas un poquito más pasadas de tiempo, pero... Súper. Estamos La cumpliendo, verdad yo también creo. me sacó la ansiedad que tenía que te presento el viernes. Siento que no es tan terrible como yo siento. Muy bien, sí, no es para nada terrible, hay que disfrutarlo, sí, es cortito, es súper de la selección de los que a ustedes les parece que es más relevante, extractarlo, presentarlo, cosas, hacer la distinción de la lengua con respecto a otras. Ya, pues agradezco todas las presentaciones, están muy bien, muy entretenidas todas. Recuerden subir los documentos hoy día para cerrar esa parte formal, y ya el viernes nos vemos a las 9:30 para empezar con la presentación de Tania con Daniela. ¿Ya? Que tengan una buena semana, ¿ya? Que les vaya muy bien. Nos vemos. Gracias, Chao. profesor. Chao, chao. Profe. Gracias.